Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Es un placer recibir en su programa a José Ignacio Carmona. Bienvenido, Iñaki. Bien hallado, Raquel, bien hallado una vez más en Soñando Sueños. Qué nombre más bonito, de verdad. Como lo que nos cuentas, como las historias que nos traes cada 2 semanas. Han tenido que esperar 15 días, pero aquí está otra vez José Ignacio Carmona para hablarnos de qué. Pues mira, a ver, todo tiene su parte también bonita porque al final es pedagogía. Pues mira, me gustaría hablar un poco del papel de la economía y de los viajes de Benjamín de Tudela, si no te Bueno, importa. el tema me apasiona, es uno de los primeros temas que tratamos hace Anda, 22 años en la radio, cuando casi no se anda. hablaba del viaje de Benjamín de Tudela, así que me parece un tema perfecto porque en principio, no sé si te vas a referir a eso, pero uno de los objetivos del viaje de Benjamín era precisamente, bueno, pues ir visitando las diferentes comunidades judías para establecer también conexiones y relaciones comerciales, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Eso es lo que quería hablar, porque claro, muchas veces mitificamos, tú sabes, le damos ese halo romántico a las cosas. Pero claro, es que, a ver, por situarnos, ¿no? Y recordar a quien no haya oído esto que acabas tú de resumir muy bien. Date cuenta que hacia el año 1173, Benjamín de Tulera, cuando regresa a Castilla, algunos dicen que su viaje duró 8 años, otros que 13, ya sabes. Eh, Mira, regresa a Castilla y ahora explicamos por qué, ¿vale? Pero había estado por el sur de Francia, Italia, el Imperio Bizantino, Siria, la Palestina de los cruzados. Bueno, la verdad que fue un viaje impresionante. Pero claro, es verdad que habla mucho de las comunidades en destino y da mucha información muy precisa y muy valiosa para los historiadores. Pero claro, a ver, la historia tiene su contexto, su pretexto y su texto. Y lo que has dicho iba bien traído, porque ahí había un propósito. ¿Por qué? Porque ¿sabes a quién entrega su itinerario? A la aljama toledana, a la poderosa aljama toledana. Le entrega el producto de su viaje. ¿Y por qué se produce esto? Pues algo muy, muy importante, que es que te das cuenta que el comercio de textiles finos, como me has dicho, particularmente el de la seda, el del brocado, que durante innumerables siglos había sido monopolio sobre todo de Bizancio. Pues mira, 30 años de que Benjamín se vaya al Mediterráneo a hacer este viaje, en 1147 los normandos, en fin, bajo el rey Rogelio II, habían saqueado la costa griega y algunas ciudades bizantinas, y en su retirada, pues se traen prácticamente de Corinto y de algunas ciudades bizantinas a lo que es Sicilia, pues a esta mano de obra tan cualificada judía, por supuesto. Entonces, claro, que se crea ahí un vacío muy interesante, se queda ahí como una poderosa industria y los poderosos comerciantes, sobre todo judíos de Toledo, de la aljama toledana, pero no solamente la aljama toledana, necesitaban hacer una prospección comercial. Pero no solamente esto, Raquel, porque esto coincide con un mal momento para los judíos también. Coincide un mal momento porque en el siglo XII se está produciendo también, que es cuando él inicia sus viajes, la revolución comercial con las cruzadas. Es decir, nace la clase burguesa, se inauguran las rutas comerciales a Oriente. Claro, estas clases burguesas buscan expandir sus mercados también, no todo es tampoco mítico rey de Jerusalén, aquí hay muchos intereses. Y los documentos, claro, hasta entonces había estado el Mediterráneo, pues eran las naves musulmanas las que prácticamente jalonaban el Mediterráneo y lo dominaban. Estamos hablando del siglo XI. Entre esas naves iban muchos comerciantes judíos, hay que decirlo. Por ejemplo, en la Genifá del Cairo, que me viene a la cabeza ahora, se recoge mucha información sobre estos viajes, ¿no? Nos da mucha información y nos habla de que, claro, como han sido desplazados, estas naves de comercio se van a la India y tenemos la curiosidad de que frente a las costas de la India, pues entre esas naves iba el propio hermano de Maimónides que muere en un naufragio. O sea, esa es una de las curiosidades que no sé si todo el mundo conoce. Pero
Claro, en el siglo XII, volviendo a situarnos en Benjamín, claro, quien ya domina la cuenca occidental son los Pisa y Génova y la Mediterránea Oriental, Venecia. Entonces, claro, Benjamín no va de viaje turístico. Benjamín de Tudela lo que va es a recoger una poderosa información, va de comunidad en comunidad. Cuidado también, porque muchas veces se ha dicho vamos a ver, que es verdad que hizo una gran labor de recopilación de las costumbres de los distintos grupos étnicos, pero eso era una empresa comercial y con un sentido estratégico que hoy podríamos definir, a ver, en términos normales o modernos, geopolíticos, ¿no? Porque recoge muchísima información de parte de esas comunidades con una intención comercial. Y claro, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo en esta época algo que en los años 80 del siglo XII, pues un grupo no judío, que son los Karimi, habían desplazado pues a quien había dominado el comercio prácticamente, que eran los radanitas o los radayinas, depende de las fuentes como los nombran, que estos sí que eran judíos y desde el siglo VIII, IX y X pues dominaban el comercio. Decir también, ¿no?, que Benjamín de Tudela obviamente se dirige a la clase que se dirige. Su libro no tiene una gran preocupación por la plebe. Te pongo un ejemplo, pues cuando él va a Roma, él va a hablar de los 200, por ejemplo, judíos que trabajan dentro de la curia, pero no de la plebe del Trastevere. No le interesa para nada, esa información para él es residual. ¿Qué importancia tienen los viajes de Benjamín de Tudela? Pues que en el siglo XII tenemos un gran problema, que es que, claro, entre la expansión comercial cristiana, el desplazamiento de los radanitas y de las misiones comerciales judías, pues ni más ni menos que también el judío pues queda relegado al nivel más bajo de la economía medieval, que van a aparecer muchos prestamistas y figúrate, y coincide que la Reconquista prácticamente empieza también ya en el siglo XIII y culmina con la expulsión de los judíos. O sea, era una crisis completamente para el mundo judío desde el punto de vista de esas misiones comerciales. Pero qué de interesante aporta el tema del libro de Benjamín, pues que va a ser una joya, o sea, va a ser una joya para luego más tarde, cuando ya son expulsados, ya nos vamos muy adelante en el tiempo. A ver, la presencia económica de clanes sefardíes judíos y criptojudíos en esas áreas, lusitana y otomana, pues les va a otorgar un papel central en esa primera globalización. Ellos son comunidades, redes de familia de negocio, que gracias a todas esas informaciones previas de incluso el libro de Benjamín de Tudela, pues le van a posicionar por delante de nadie. De hecho, claro, por ejemplo, la expansión portuguesa y la diáspora sefardí son movimientos simultáneos. De hecho, todos los cristianos nuevos ocupan posiciones clave en este comercio marítimo portugués. Por mencionar, por ejemplo, una de las redes más extendidas será la que dirija desde la Ciudad de México el cristiano nuevo Simón Báez de Sevilla, que será te hiciera una red importante que era a la vez transatlántica y transpacífica, porque involucraba a 3 continentes. Y en Sevilla pues va a tener como socios privilegiados a hermanos, primos suyos nacidos en Castelo Branco. Es decir, a ver, estas redes de familia y negocio y este itinerario que en el siglo XII, mucho antes había hecho Benjamín, están hablando de que esas redes de familia, negocios y comunidades son claves para entender la globalización económica que se produjo más tarde. Incluso la religión judía, pues además de servir de elemento unificador a estos clanes y familias sefardíes, también tenía otro elemento de cohesión, Raquel, porque facilitaba el control de este patrimonio familiar, porque, claro, impedía que se disipara en manos de herederos no judíos, que también esto era importante. Y por mencionar y por ir terminando, también decir que la lista de los judíos sefardíes, que una vez que llega esta globalización, ¿no?, después de la expulsión, que fueron accionistas de la primera compañía cotizada en Europa, que fue la compañía holandesa de las Indias Orientales,
alcanzaba ni más ni menos que el 30%, ¿eh? Para ser una pequeña comunidad esto era muchísimo. Y no es por casualidad. No es por casualidad, Raquel, porque hay que recordar que en Ámsterdam, un poco antes, desde luego, que el Imperio Anglosajón, se hace famoso el libro Confusión de confusiones, que este hay que citarlo porque lo hacen todos los economistas, todos los historiadores de la economía, escrito en español por Josep Penso de la Vega, y claro, es el tratado más antiguo conocido sobre las bolsas de valores y los mercados bursátiles. Hay que decir, claro, que esto tampoco es por casualidad, porque en el siglo XVII 2/3 de los banqueros y comerciantes mayoristas de Lisboa pues eran cristianos nuevos, es decir, eran Claro. prácticamente Que judíos. también, claro, que también venía por esa prohibición a los judíos de practicar determinadas profesiones que les abocaron, bueno, pues a tener que ser prestamistas, expertos en dinero, expertos en economía, ¿no? Completamente. Y luego, claro, también lo que decimos, esa es la principal razón, unida también al tema del apoyo a la estirpe familiar. O sea, que esto es, y claro, que es una de las formas fundamentales de esa organización social sefardí, ¿no? En la primera mitad del siglo XVII, el 10% del comercio exterior británico, importando joyas, textiles de Oriente, eran controlados por judíos, por la mayoría sefardíes de origen ibérico. Claro, a ver, no vamos a hablar de lo que desarrollan la propia comunidad judía, ¿no? Instrumentos financieros innovadores como las letras de crédito, los pagarés diferidos, porque ni el que está hablando sabe ni lo que significa. Yo soy hecho administración económica, pero hasta ahí llego. Pero sí que tengo que decir que la historia de Ámsterdam, para ir resumiendo, no es posible. La del liberalismo político-económico, sí, en el concurso de los judíos, por muchas razones, ¿no? Hemos intentado dar algunas, también porque obviamente las situaciones y los contextos les hace ser un pueblo resiliente, superviviente y que tiene que ir adaptándose o reinventándose a las circunstancias históricas. O sea, para mí es impresionante el nivel de innovación que siempre van demostrando. De hecho, y esta es una gran verdad, España se arrepentiría muchísimo de haber perdido este capital humano, no solamente por lo que Ujú. fue y por todo lo que significó en todos los campos que hemos venido tocando en Soñando Sueños, sino también como dinamizador de la economía global, ¿no? Ujú. De hecho, la idea de recurrir a los judíos, que no se olvide, como reactivadores de la economía y también como salvadores de la bancarrota que se cernía sobre el Imperio Español, reaparece con Carlos II, o sea, 1665 ya 1700. Y su primer ministro, recordemos que Manuel Lira, ante la situación totalmente de bancarrota a la que se encuentra la tesorería del reino, recordemos que presenta un proyecto para la anulación del edicto de expulsión de 1492 que permitió, ¿no? Que permitiría la entrada de judíos, es verdad que solo para las posesiones de América, cuyos puertos serían abiertos, y ponía el ejemplo de lo que había sucedido en Ámsterdam y Holanda como de haciendo un acto de contrición de nos hemos equivocado. Sobre Ujú. esto, eso está ahí. Y déjame terminar una cosa, una nota, como siempre sabes que me gusta darle. Sí. Me los contextualizo un poco, pero es que quienes estén escuchando el programa tienen una buena oportunidad, Raquel, que tiene sí y no que ver con esto, pero que vaya al MAN, al arqueológico, porque ahora hay una interesante muestra de 35 tablas policromadas, Ujú. que hasta marzo se puede visitar. Y la historia es la siguiente, son del siglo XIII y XIV, principalmente coincide con el reinado de Alfonso X, y hablan no solamente de escenas de caza, de escenas del reino, de escenas de... se encontraron, fíjate, como suele pasar estas cosas, en Toledo, en el barrio Los Canónigos, en la bajada del Pozo Amargo, formando parte del forjado, ¿no? de una casa, y bueno, pues son unas joyas del siglo XIII donde también se habla de ciencia y se reflejan escenas de lo que está sucediendo en ese momento. Y recordemos que en ese momento lo que está sucediendo ni más ni menos que es la eclosión de la escuela de traductores, donde la mayoría de los amigos íntimos del rey Alfonso que le están ayudando a esa labor traductora, pues son judíos, como hablamos en otras ediciones de Soñando Ujú. Sueños,
y queda reflejado muchísimo de lo que estaba sucediendo, de la cosmovisión de la época en esa exposición, en esas tablas policromadas que se han encontrado. Entre ellas, por ejemplo, pues la diosa sabiduría pues sale amamantando a Platón y a Aristóteles, en fin. Son Qué cosas bonitas. curiosas, sí, claro, por eso se me ha venido a la cabeza y digo yo muchas veces, pues que ahora mismo pase por Madrid y no tenga otra cosa mejor que hacer, pues va a entender mejor una mentalidad de la época. Por supuesto, pues gracias, Sabio Carmona, de Alfonso Bueno, X, sabio, a José Ignacio Carmona. Te agradecemos muchísimo que compartas pues tus saberes con nosotros aquí en Radio Sefarad y te esperamos en la próxima entrega de Soñando Sueños. Venga, pues nos emplazamos a la siguiente. Venga, un beso, Raquel.